Aquí en Alemania los partidos políticos han iniciado su campaña para las elecciones generales del próximo 23 de febrero. Estos comicios anticipados fueron convocados tras esa ruptura estrepitosa de la coalición de gobierno. Friedrich Merz es líder de los cristianodemócratas, aquí lo vemos en el centro de la imagen, asistió a una reunión de su partido hermano bávaro, la Unión Social Cristiana. Merz se perfila como el próximo canciller federal, ya que los conservadores aspiran a obtener el mayor número de votos, por lo menos eso dicen las encuestas. Como canciller, Merz pretende solucionar la delicada situación de estancamiento de la economía alemana e introducir reformas fiscales. También dijo que Europa tiene que estar preparada para la política disruptiva del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. La migración, como no, también ocupa un lugar destacado en la agenda electoral del bloque conservador. Veamos cuál es su postura al respecto. Los cristianodemócratas alemanes y sus hermanos socialcristianos de Baviera hablan con dureza sobre inmigración. En los últimos años ha habido demasiada inmigración en Alemania, tanto ilegal como una parte de la legal. Esto tiene que cambiar, y no solo cosméticamente, sino de manera fundamental. En los últimos 10 años, Alemania ha acogido a muchas personas. Desde 2015, cerca de 1 millón de sirios llegaron huyendo de la guerra en su país. Y en 2022 llegó un número similar de refugiados procedentes de Ucrania. Esto ha causado problemas a las autoridades locales a la hora de proporcionarles vivienda, escuelas y otros servicios. Algunos sondeos señalan que los votantes ven la migración como problema principal, lo que da alas a los partidos ultras que la condenan. La respuesta de los conservadores sería rechazar a la gente en la frontera, repatriar a los refugiados convictos y una política de retorno de los sirios a su país tras la caída del régimen de Assad. Incluso han exigido la retirada de la ciudadanía alemana a las personas con doble nacionalidad que sean condenadas por delitos. Mientras el gobierno de Olaf Scholz ha facilitado los trámites para obtener la nacionalidad alemana, los conservadores quieren justo lo contrario. La nacionalización expresa ha supuesto un cambio fundamental en nuestro país. Si no lo cambiamos de nuevo, Alemania tendrá un aspecto diferente dentro de 10 o 20 años. Algunos lo quieren, los verdes y la izquierda, pero nosotros no. Algunos afirman que así se convierte a los alemanes nacionalizados en ciudadanos de segunda clase y se lanza el mensaje de que nunca podrán integrarse. Pero en un clima electoral en el que el mensaje de los partidos anti-inmigración gana adeptos, los políticos conservadores alemanes creen que es necesario decir a los votantes que aplicarán controles más estrictos a los migrantes que llegan al país. La cuestión migratoria es clave en estas elecciones. Hablamos con nuestro analista político Andrés Goldschmidt. Andrés, ¿qué destacas tú de esas propuestas de los conservadores? ¿Qué tal, Ana? Bueno, para poner en contexto, Friedrich Merz llamó a no cometer errores que su propio partido había cometido en el pasado. Esto tiene claramente un nombre y apellido, es no cometer los supuestos errores de Angela Merkel al no rechazar la llegada de los migrantes en esa crisis de refugiados que tuvo su pico en 2015. Entonces, el punto fundamental, crucial ahora es esa propuesta de rechazar a quienes lleguen a Alemania solicitando asilo y que hayan pasado por otros países de la Unión Europea o del espacio Schengen, algo que podría tener problemas legales en Alemania y también problemas con los países vecinos, porque alguien tiene que tomar a los migrantes que rechace Alemania. Otra propuesta es la de externalizar el proceso de asilo en terceros países. A eso también se opone el Partido Socialdemócrata. Friedrich Merz sabe que algunas de sus propuestas no difieren tanto de las de Alternativa por Alemania, pero por otro lado juega cómodo porque conoce que existe una percepción social de que el gobierno actual perdió el control sobre esa variable que tanto preocupa a los alemanes. Alternativa por Alemania, que según las encuestas, segunda fuerza política, son los de ultraderecha. Andrés, me pregunto, ¿de qué otros temas se habló en ese lanzamiento de campaña del bloque conservador CDU-CSU? Son los nombres de los partidos. Bueno, la economía fundamentalmente, 2 años de recesión,
la burocracia, la crisis en el sector del automóvil, los altos costos de la energía. Por supuesto, uno de los blancos de las críticas es el canciller actual, Olaf Scholz, y su fallida coalición. Pero como se acumulan diariamente muchas noticias negativas de la economía, eso parece que hace su trabajo automáticamente. Pero hay que destacar un tema recurrente, muy curioso, que toma mucho la Unión Social Cristiana de Baviera, pero que hoy también tomó Friedrich Merz, y que podríamos llamar la culpa la tiene Habeck. Robert Habeck, el ministro de Economía de los Verdes y también candidato a canciller, que hoy recibió más críticas incluso que el propio Olaf Scholz. Se lo culpa de la salida de la energía nuclear, de su oposición al motor de combustión, del intento de legalmente impedir o decir qué tipo de calefacción tiene que tener la gente, todo eso en pos de la protección del clima, leyes mal diseñadas. Es decir, parece que Robert Habeck tiene la culpa de prácticamente todo y es el responsable de la situación económica difícil que atraviesa Alemania. Entonces, esta demolición retórica de los verdes parece que nos va a acompañar durante el resto de la campaña. La pregunta es, una vez contados los votos, ¿qué pasará si es que hacen falta efectivamente los verdes para formar gobierno? Veremos qué pasa. Muchísimas gracias por todo esto, Andrés Goldschmidt, en nuestro estudio parlamentario. Un abrazo.